Hola, soy Natalia Garrido y en este vídeo voy a hablar del deslinde del dominio público marítimo-terrestre en acantilados. En esta presentación voy a definir el dominio público marítimo-terrestre, explicaré qué tipos hay y las limitaciones jurídicas de cada zona. Seguidamente me centraré en el estudio de las geometrías jurídicas en acantilados y su delimitación. Cuando hablamos de dominio público, nos referimos al conjunto de bienes que están destinados al uso general o a servicios públicos y que, por tanto, no pueden ser objeto de propiedad privada. El dominio público es inalienable, imprescriptible e inembargable, lo que implica que no se puede vender, no se puede adquirir por el paso del tiempo y no puede ser embargado. La regulación del dominio público se basa en el artículo 132 de la Constitución Española de 1975, que establece que son bienes de dominio público estatal aquellos que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. Como hemos visto, en la Constitución Española, el dominio público marítimo-terrestre tiene un tratamiento especial que refleja la fundamental importancia que se le da al litoral, tanto por su valor económico como por su relevancia medioambiental. En este sentido, constituye el único tipo de bien de dominio público estatal que está expresamente identificado en la citada Constitución. Las delimitaciones del dominio público marítimo-terrestre y sus servidumbres asociadas resultan fundamentales, ya que permiten establecer con precisión los límites dentro de los cuales la Administración puede ejercer su competencia. Es la Ley 2/2013 de 29 de mayo de protección y uso sostenible del litoral la que regula los aspectos relativos a la delimitación, protección, utilización y vigilancia del dominio público marítimo-terrestre de la ribera del mar. Esta ley está desarrollada en el Reglamento General de Costas, que es el Real Decreto 876/2014, y establece que para su correcta aplicación es imprescindible completar el proceso de deslinde del dominio público marítimo-terrestre, con el objeto de garantizar y ordenar su uso público. Además, la jurisprudencia ha señalado que la Administración no puede resolver un expediente sancionador por ocupación indebida si no se ha aprobado previamente el deslinde correspondiente. El deslinde del dominio público que nos ocupa tiene una gran relevancia, en tanto que, como he comentado, habilita la actuación administrativa y protege el uso público. Este proceso de deslinde tiene implicaciones jurídicas, también económicas, políticas, sociales y medioambientales. Se trata de un procedimiento largo y de gran complejidad, agravada por la frecuencia con la que personas o entidades afectadas presentan recursos contra las resoluciones de deslinde. Según establece la Ley de Costas, el lindero interior de la zona marítimo-terrestre es el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales históricos o cuando sea mayor el de las máximas mareas, extendiéndose por las márgenes de los ríos hasta el punto en que tenga influencia el efecto de la pleamar. Se incluyen también otros terrenos que no son objeto de esta presentación y no voy a mencionar, se pueden consultar en la ley. A partir del marco legal vigente y de la consolidada jurisprudencia sobre la materia, pueden extraerse las siguientes consideraciones respecto a la delimitación del dominio público marítimo-terrestre. La identificación del alcance del mar durante los temporales más intensos y las máximas pleamares debe realizarse empleando todas las referencias técnicas disponibles y debidamente verificadas. Se considerará parte de la zona marítimo-terrestre cualquier área que haya sido alcanzada por el mar durante los temporales más extremos, incluso si este hecho ha ocurrido solo una vez. Los márgenes de los ríos, donde se percibe el efecto de las mareas, también se incluyen dentro de este dominio público marítimo-terrestre, aunque en dichas zonas no exista vegetación o exista vegetación que no esté adaptada a medios salobres. Para determinar la influencia de la pleamar en los márgenes fluviales no se considera el caudal habitual del río, sino que se toma como referencia el mayor alcance registrado, aunque se trate, como he comentado anteriormente, de un episodio puntual. Además, las marismas que hayan sido desecadas sin que exista un título válido de propiedad continúan formando parte
del dominio público marítimo terrestre. Cualquier superficie que se inunde por filtraciones de agua marina, aunque de forma temporal, debe ser considerada dominio público. Esto se mantiene incluso si el agua presenta menor salinidad debido a su mezcla con aguas dulces de origen subterráneo. Las salinas se integran también en el dominio público marítimo terrestre cuando se sitúan en terrenos naturalmente susceptibles de inundación por mareas, aunque actualmente se impide esa entrada de agua mediante obras artificiales. Las áreas que hayan sido ocupadas por el mar como resultado de actuaciones humanas, como la construcción de piscifactorías, por ejemplo, también se incorporan al dominio público marítimo terrestre. Aparte de la línea del dominio público marítimo terrestre a la que voy haciendo referencia, la Ley de Costas establece otras dos franjas de terreno con diferentes limitaciones. En primer lugar, la zona de servidumbre de protección, cuya función es la defensa e integridad del dominio público marítimo terrestre. Recae con carácter general sobre una zona de 100 metros, medida tierra adentro desde el límite del dominio público marítimo terrestre o interior de la ribera del mar. En esta zona la propiedad puede ser de titularidad privada, pero hay limitaciones en las instalaciones y en las edificaciones. Y la segunda zona, la zona de influencia, tiene una anchura de unos 500 metros, siempre a partir de la línea del dominio público marítimo terrestre, y en esta zona se limita la altura de las edificaciones para evitar la formación de pantallas arquitectónicas. A continuación voy a comentar los criterios técnicos y jurídicos para la determinación de las geometrías jurídicas del dominio público marítimo terrestre en los acantilados. Los acantilados se definen como paredones que caen más o menos verticales sobre el mar. Según el artículo 5.4 del Real Decreto 876/2014, que he comentado anteriormente, pertenecen al dominio público marítimo terrestre los acantilados sensiblemente verticales que estén en contacto con el mar o con espacios de dominio público marítimo terrestre hasta su coronación. A estos efectos se consideran acantilados sensiblemente verticales aquellos cuyo paramento como promedio pueda ser asimilado a un plano que forme un ángulo con el plano horizontal igual o superior a 60 grados sexagesimales. Por consiguiente, la medición de la pendiente resulta un elemento clave para definir con precisión la geometría del dominio público marítimo terrestre. La Ley de Costas emplea expresiones que hacen imprescindible identificar correctamente la línea de coronación del acantilado, así como calcular esa pendiente media en cada uno de los puntos. La forma de realizar esta medición dependerá en gran medida de las condiciones del terreno. Los métodos topográficos directos se seleccionan en función de la extensión del área en estudio, de su orografía, la cobertura vegetal y el grado de accesibilidad del acantilado. En estos casos pueden aplicarse técnicas tradicionales de topografía, así como metodologías más avanzadas de geodesia espacial, utilizando métodos de posicionamiento GNSS. Por otra parte, cuando no es posible realizar trabajos directos sobre el terreno, o bien se busca una mayor eficiencia en zonas extensas, es común recurrir a métodos topográficos indirectos. Entre ellos destacan la fotogrametría, así como la medición con tecnologías de escaneado láser, tanto láser terrestre como aéreo, mediante LIDAR. Para conocer la delimitación georreferenciada del deslinde del dominio público marítimo terrestre, es necesario solicitar la información en la demarcación de costas correspondiente, aunque esta información suele coincidir con la existente, que se ofrece meramente informativa, en el catálogo de metadatos y visor del dominio público marítimo terrestre del Ministerio para la Transición Ecológica, que es el que se muestra en esta figura. En esta presentación he hablado del dominio público marítimo terrestre, su definición, tipos, limitaciones jurídicas y delimitación, haciendo especial mención a los acantilados. Para concluir, podemos decir que el deslinde del dominio público marítimo terrestre tiene importantes repercusiones jurídicas, económicas, políticas, sociales y medioambientales. La determinación del límite del dominio público en litorales acantilados es un procedimiento técnico, fundamentalmente topográfico y de interpretación geomorfológica. Como sucede con cualquier otro dominio público, el límite del dominio público marítimo terrestre constituye un elemento capital en los procedimientos registrales de inscripción gráfica o de inmatriculación de fincas colindantes a este dominio público marítimo terrestre. Cualquier geometría presentada en el registro de la propiedad que invada
el dominio público marítimo terrestre obtendrá una calificación negativa del registrador y se denegará su inscripción gráfica o inmatriculación. Y con esto termino. En este vídeo he intentado explicar de forma muy resumida el problema que plantea el desconocimiento del dominio público marítimo terrestre a la hora de delimitar las geometrías jurídicas. Espero que haya quedado claro, pero si tenéis cualquier duda podéis enviarme un correo y trataré de resolverla. Gracias.